Ahí Eh, estaba cargando. Gracias. y sobre, pensamos con Caro esto de los emojis, ¿no? Cuando pensamos en cambio, ¿con qué tipo de emoji lo asocian? ¿Será con esto de no quiero ni ver, ni escuchar, ni saber? Uno que me genera pilas y ganas de iniciar, o alegría, o incertidumbre, o fiaca, o miedo, o ¿dónde nos paramos frente al cambio? Y la realidad es que antes el cambio era la excepción. Entonces yo, en función de la experiencia que había tenido, podía adoptar una de estas posiciones. Pero la verdad que en el mundo en el que estamos hoy, el cambio es la regla. Estamos permanentemente en sentido de cambio y todas estas emociones nos empiezan a atravesar durante un proceso de cambio según cómo se vayan dando las cosas, ¿no? El 8 a full, dice por ahí Alejandra, ese pensamiento, muy bien. Eh, pero la realidad es que si venimos de una experiencia excelente puede ser el 11, pero no sé si todos mis cambios van a ser iguales, no sé si todos van a ser como el 5, que me agarra esta cosa, este miedo, esta nostalgia. Entonces, eh, ¿para qué creamos este espacio? Porque entendemos que como líderes que estamos permanentemente proponiendo cambios, impulsando cambios en nuestras organizaciones o en los espacios que habitamos, tener un método, una previsión, una anticipación y herramientas me permiten evitar emociones que son fácilmente evitables. Es no llegar al caos, no tirarnos al caos, que la palabra cambio sea igual a caos. Es cómo evitar el caos de estas emociones, ¿no? Y cuando todas estas emociones desbordan a la organización, tiene que ver con que hay algo que no anticipamos, algo que no estuvimos previendo o algo que no supimos transmitir al equipo. Entonces, lo que nos proponemos en este Real Camp es tener una hoja de ruta, tener estado de conciencia sobre lo que pasa frente al cambio, pero también dar espacio y herramientas y formas de pensar para la acción. Y para que todos los procesos de cambio en los que intervengamos lo hagamos con este registro y con este orden que evite emociones innecesarias, ¿no? O desbordadas. Sí, y por eso nos gusta esta frase que decimos siempre al inicio en nuestro programa, que tiene que ver con esto, ¿no? Líderes para una verdadera revolución cultural. Eh, el, el líder, en este caso, somos todos los que gestionamos el cambio, ¿no? Y como decía Mara, esto de, bueno, las dos tenemos bastantes años, no vamos a decir cuánto, pero esto de tener eh, el la idea de que el cambio es algo que sucede, que después no hay cambio y vuelve a aparecer otro cambio, por supuesto que ya en el mundo actual no es, eh, no es viable, no existe, es una utopía. Entonces, lo que nosotros armamos, propusimos, diseñamos, y lo que vamos a contarles a continuación, es un espacio para salirnos de lo que son las recetas, los enfoques clásicos o las herramientas más duras que son necesarias en algún momento, pero tiene mucho más que ver nuestro programa con desarrollar esta mirada que decía Mara, una mirada de ser conscientes de que el cambio nos atraviesa en todo momento y en todo lugar y cómo conectarnos con el otro para poder hacer que ese cambio sea duradero, sustentable, eh, adecuado en la organización o en la empresa donde nos toque transitar. Entonces, esa es la invitación primera de realmente tomar este papel de líderes para una verdadera revolución cultural. Y como decía Mara, el regalo de esta webinar, de esta charla, siempre nos gusta cuando nos toca hacer este tipo de charlas, es, bueno, no es solamente venir a contar de qué va el programa, sino algo que cada uno de ustedes pueda llevarse y nada, y que le quede resonando y que quede dando vueltas, aunque sea en la cabeza, algo de lo que nosotros estuvimos armando. Y por eso les traemos estos 7 claves del change. Bueno, y vamos a empezar con la primera, para no dar más vuelta. Y la primera clave para ser un buen changer es esto de enfocarnos en el para qué del cambio. Y decimos el sentido más allá del producto, es para qué estamos haciendo esto y no qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces vemos que implementan, por ejemplo, una metodología Agile. Bueno, pero ¿para qué la implementamos? No perdernos en el producto y en
que esto, cómo tiene que ser las rutinas y demás, sino que como changer siempre tenemos que mirar el para qué queremos lograr como organización, y en eso que queremos lograr como organización también, cómo esto puede desdoblarse en un propósito convocante para las personas, que convocante no quiere decir que sea el máximo beneficio para cada persona individualmente, no, pero que tenga un sentido, una coherencia, un valor organizacional para el cual valga la pena involucrarse. Y por otro lado, porque este para qué tiene que ser el norte durante todo el camino. Al principio es más fácil de ponerlo, pero después empezamos a navegar en los proyectos y en las iniciativas de cambio que tenemos y empezamos a perder un poco el para qué lo hacíamos y nos quedamos más aplacados a lo que hay que hacer o los pasos por los que hay que transitar. El changer tiene que tener esta brújula permanente del para qué para poder reorientar los proyectos y poder lograr lo que uno se propuso en un inicio. Y en esto de como ya mirar el largo plazo, mirar la sustentabilidad y mirar la adopción, que son muchas de las cosas que siempre buscamos como gestores de cambio, tenemos también que buscar una alineación con la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia es lo que nos dice que vamos a poder hacer negocio. O sea, siempre decimos lo mismo. Nosotros no podemos estar haciendo un cambio que no esté alineado con la estrategia de negocio, con el para qué es la visión que decía Mara recién, pero el para qué de negocio. Es una empresa que quiere ser más innovadora, que quiere buscar mayor eficiencia. ¿Cuál es el cambio? El cambio, cómo comulga y con qué se alinea con el objetivo estratégico. En primer lugar. Y en segundo lugar, es ser coherentes con la cultura y donde, como la cultura es la base, la tierra donde nosotros vamos a estar sembrando este cambio, y si no tenemos esa base sólida y esa alineación con la cultura, tampoco va a ser sustentable. Entonces, el largo plazo no va a llegar. Nos vamos a quedar en el emoji de la fiesta, como decía Mara, pero no nos vamos a quedar en realmente el que hace, ok, el que hace logrado, ¿no? El que hace, logré los resultados, tuvo impacto en la organización, pero además logré sembrar esa semilla que me va a hacer que el cambio sea sustentable, que se adopte y que cada vez tenga mejores resultados. Bueno, la tercera clave tiene que ver con la mirada personal que hacemos de esto, ¿no? Y por eso decimos, se ocupa de su propio desarrollo, un changer. ¿Y por qué esto es tan importante? Primero porque antes los cambios que sucedían en las organizaciones tenían más que ver con que vamos de este escenario A al escenario B. Y ahora estamos en una época donde nos involucramos en cambios donde sabemos desde dónde partimos, pero no sabemos dónde vamos a terminar, cuál es el escenario futuro, no está tan claro, no es tan técnico. Entonces, cuando los interrogantes que tenemos que resolver no son simples, son complejos técnicamente, donde hay una alta incertidumbre en el medio, la mirada que nosotros le pongamos como changers es una mirada de posibilidad y de poder, digamos, como hacer estas conquistas a tierras más lejanas, por decirlo de alguna manera. Y para eso tenemos que ser aprendices permanentes, tenemos que ir observando, tenemos que ir escuchando, tenemos que ir incorporando nuevas habilidades y herramientas para poder transitar en épocas de incertidumbre, en espacios donde no hay resoluciones simples o técnicamente conocidas. Y para esto además tenemos que entrar en una forma de trabajo donde nos damos lugar a dudar, a desafiar las creencias, a pensar que lo que creíamos que era correcto en el escenario anterior quizás no lo sea para este. No se trata de ser panqueques, pero sí de poder evolucionar la mirada, de poder aprender de la experiencia y de poder correr riesgos. Y además, cuanto más grande sea el salto, más grande es el cambio que tiene que dar una organización, seguramente tenemos que ser aquellos quienes pongamos arriba de la mesa el desafío de creencias de una organización. Cuando trabajamos en procesos de cambio y nos encontramos con las formas de hacer de una organización, la cultura de la organización, y entendemos que eso es una barrera para incorporar tecnología, para incorporar nuevas formas de trabajo, para incorporar nuevas generaciones,
para incorporar nuevos productos o nuevas formas de atender a los clientes, evidentemente nuestro rol no es entrar más soluciones y más alternativas, sino desafiar las creencias que están por debajo, que nos impiden adoptar las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, el desarrollo propio nos va a dar los recursos y las herramientas para también, si nosotros nos desafiamos a nosotros mismos, si nosotros somos flexibles o plásticos, evidentemente vamos a tener mucho más recursos para lograr esta plasticidad en los demás, ¿no? Este desarrollo tiene que ver, por supuesto, con mucho de lo que de lo que todos los que están sumados a este call ya tienen como primer clave, ¿no? Porque todos estamos, y es lo lindo de poder estar siempre aprendiendo cosas nuevas, revisándose, pero lo que decía Mara, que es ser coherente con nuestro propio rol. Si nuestro rol es de gestión de cambio, de changer, o sea, nosotros tenemos que ser los primeros, ¿no? Que nos desafiamos y nos preguntamos nosotros mismos sobre eh, eh, nuestra manera, nuestra forma de hacer. Totalmente. Y también pensar, y hoy Caro hablaba cómo alinearnos con la estrategia, ¿no? Bueno, tenemos una estrategia de negocio que tiene que comulgar perfectamente con el cambio que venimos a proponer. Y esta es la mirada para adentro. Bueno, ¿y cuál es la estrategia de gestión del cambio? La estrategia de gestión del cambio que vamos a plantear siempre es holística. Tiene que ver con mirar qué es lo que tenemos que lograr y entender que cuando los desafíos son grandes, no importa en qué vamos, a veces cuando nos llaman o nos preguntan o nos piden asesoramiento sobre temas de cambio, dicen, no sabemos cómo comunicar el cambio. Bueno, a veces no es solo comunicar, es cómo comunicar, cómo comprometer, cómo generar conciencia, cómo lograr acción. Es entender que para que la transformación suceda, hay un montón de factores que se tienen que dar, no solamente mandar un mail, avisar y que todos se den por enterados. Hay que movilizar a las personas para que quieran hacer ese cambio, para que tengan los recursos, para que tengan un entendimiento de los nuevos parámetros y formas de comportarnos. Entonces, algo que queremos enseñar y traer esta mirada en el Change Camp es que para poder generar una buena gestión del cambio, tenemos que pensar en acciones integrales, dependiendo a qué apuntamos y a quiénes apuntamos, qué combinación de acciones, y ahí está la galera del mago, porque es una especie como de alquimia, ¿no? ¿Qué ingredientes tenemos que poner adentro para garantizarnos el compromiso, la acción y, como decía Caro, una palabra muy importante, la adopción de este cambio que buscamos? Esta palabra adopción nos las van a escuchar infinitas veces durante todo el programa porque para nosotras conecta con la misión y con el objetivo real del cambio, que no es hacer algo lindo, hacer algo que haga ruido, hacer algo que luzca muy bien en el PowerPoint, sino que se lleve a la acción. Entonces, esta estrategia de cambio además, van a ver que ahí tiene un tablerito con 4 palabras claves. ¿Qué tenemos que hacer con los líderes y como líderes? Las dos cosas. ¿Qué vamos a hacer con los equipos de proyecto o estos pioneros o estos dueños de las iniciativas que tienen cruzadas que realmente son desafiantes y necesitan a veces recursos y necesitan habilidades nuevas o espacios nuevos donde desarrollar estos roles y desplegarse? Donde tenemos personas dentro de la organización con distintos intereses y miradas que tenemos que involucrar para que las cosas sucedan. Y por último, las cosas que suceden, las acciones que hacemos, porque tenemos que salir del diseño y pasar a la acción, y en ese campo es donde se juega la batalla, ¿no? La importante. Como quinta clave, tiene que ver con esto también de desarrollo, pero de este lado del desarrollo emocional, ¿no? Y cómo el changer también tiene que ser consciente de sus propias emociones y de las emociones del grupo, del equipo, de todas las personas en la organización. Acá seguramente a muchos de ustedes les viene eh, esa famosa curva de cambio, ¿no? Que muchos vimos y que decimos, bueno, sí, es verdad, el cambio, tenemos un primer momento de shock, después un momento de negación, después un momento de no, hasta llegar a la racionalización y la adopción. Esa curva que por ahí de memoria la sabemos, en realidad lo que muchas veces pasa es que estandarizamos y decimos todos tienen la misma curva, entonces ahí van todas las acciones para todos de la misma forma y al mismo momento. Y por otro lado, también no le damos la misma profundidad de cambio o no indagamos sobre la verdadera emoción de cambio a cada una de las personas y a cada una de las
de las personas con que nosotros tenemos que interactuar. El cambio más positivo o beneficioso que puede resultar para la organización, por incluso la mayoría, a veces no tiene la misma recepción, no genera la misma emoción en otros. Siempre hacemos muchas veces comentamos el mismo ejemplo que, que seguramente a todos les va a resonar, que tenía que ver con cuando antes la pandemia, cuando empezábamos a hablar de trabajo remoto, home office y demás, y la verdad que muy rápidamente a todos nos salía a decir que era buenísimo y que era un beneficio para todos, cuando en realidad había mucha gente que eso lo sentía como una pérdida. ¿Por qué? Porque no iba a tener un lugar de trabajo, porque no iba a tener un equipo de trabajo, no iba a tener pertenencia o dejaba de tener pertenencia, etc. Entonces, esta clave que para nosotros tiene como un para qué muy importante relacionado con el rol, no es solamente empatizar desde la emoción, sino porque la emoción nos da la pista sobre qué acción, qué herramienta o qué estrategia vamos a poder desplegar que sea más efectiva, como decía Mara hace un minuto. Y así llegamos a nuestra sexta clave, que es desarrollar una red de cambio. También quizás varios de ustedes han escuchado, y es una de las estrategias principales de Change, tiene que ver que el cambio no muchas veces tiene un sponsoreo muy clave y muy necesario, pero que el cambio aparece bottom-up. Bottom-up significa generar esta red de cambio para poder identificar aliados, identificar pioneros, identificar personas que van a ser los viralizadores del cambio, los influencers del cambio. Siempre cuando las palabras se van modernizando y muchas veces empezamos a usar estas palabras, en realidad tienen que ver justamente con el día a día y cómo las organizaciones todos nos vamos acomodando a las nuevas formas de trabajar. Y bueno, y estos aliados, estos influencers o viralizadores son los que por un lado, nos van a dar el pie, que muchas veces también se pierde en las estrategias de change, el pie de realidad, el pie de qué pasa en las diferentes lugares, en los diferentes entornos. Hay cambios que atraviesan muchas geografías, muchas localidades, muchos negocios, y esos cambios, cuanto más granular lo podamos hacer y cuanto más granular podamos diseñar esa estrategia de cambio que dice ahí, es cuanto más efectivo va a ser. El segundo punto es el beneficio de codiseñar la estrategia de cambio. El cambio, cuando uno impone un cambio, es mucho más difícil la adopción, eso de que el otro lo reciba, versus a codiseñar una estrategia de cambio. Acá, quizás hablándoles a los que tengan hijos o hayan tenido hijos, en nuestro caso ya pasamos esa edad con Mara, pero el ejemplo de, bueno, te vas a bañar, te vas a bañar, te vas a bañar, era un poco complicado. En cambio es, si te vas a bañar, ¿te vas a bañar a las 7 o te vas a bañar a las 8? Y ya ahí teníamos una opción bueno, a ver, bueno, voy a elegir. Entonces la otra persona se siente parte de esa decisión y en nuestro caso. Y por último, lo que vamos a lograr también con este red de cambio, obviamente, es ser esto de embajadores, ¿no? Que es la idea principal de tener un grupo de apoyo, una plataforma que sea el embajador y que sea el que va a sponsorearnos en cualquier ámbito. En varios proyectos nos ha pasado que después uno se encuentra gente en el comedor, en el transporte, y empiezan como a defender, en el buen sentido, el proyecto, la iniciativa, y con las mismas palabras, que eso es algo que también es importante, es tener el mismo storytelling, la misma forma que empieza a generar cada vez más ruido, más
más ruido. A mí me gusta esa palabra ruido, porque cuando hay ruido es que algo va a venir, ¿no? Y entonces es algo interesante y es algo sobre lo que vamos a trabajar mucho lo trabajamos mucho en nuestro campo. Y por último, La flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad entendida desde distintos aspectos. Cuando hablamos de cambio, hablamos de algo de incertidumbre, con lo cual, como changers, también tenemos que estar abiertos a que cada proceso nos enseñe, a que podamos reconfigurar, que no estemos con rigidez, que usemos las herramientas como parte del proceso, no como mandatorias o para ordenarnos tanto que nos limiten. Una cosa es el orden y la organización, y otra es poner el límite y el soltar la participación o cosas que pueden llegar a ser vitales para el éxito y para que, como decía Caro recién, el resto se vaya adueñando y haciendo propio de estos proyectos y estos cambios, porque ahí es donde opera la real transformación. Entonces, proponemos un changer flexible, donde el mindset es la agilidad, y la agilidad bien entendida, agilidad no es rapidez solamente, es adaptabilidad, ¿no? Adaptabilidad con sentido, con conveniencia, con mirada no solamente de ir rápido o adoptar todo lo nuevo que venga, sino de ponerle sentido y tener la posibilidad en esa flexibilidad de encontrar el espacio para que esto nuevo que estamos trayendo traiga un resultado positivo para la organización. Y esto es clave en la flexibilidad, porque somos flexibles en cómo llegar, no con la meta. La meta es algo firme, es algo que nos une, es algo que nos convoca, donde sí vamos a ser muy flexibles y conscientes en que hay muchas formas diferentes de alcanzar una meta. Y esto, Caro y yo hemos acompañado a distintas organizaciones durante muchos años en procesos de cambio. No hay una única receta que funcione o una misma receta que pueda funcionar para dos organizaciones distintas. Una misma organización en distintos momentos necesita distintos caminos para llegar a una meta. Yo estoy viviendo mucho ahora las experiencias de las organizaciones que están implementando SAP, que es un sistema, un ERP. Históricamente, hace muchos años, en el año 2001, empezaron 2000 estos proyectos y las organizaciones implementaban por primera vez, y ahora hay muchas que están implementando en un modelo cloud, en la nube. Y por ahí son organizaciones que hicieron estos proyectos durante años, pero todo lo que hicieron no lo van a hacer igual ahora. Hay nuevos condimentos, nuevas herramientas, nuevos detonantes, nuevos factores que hacen que vos ese camino lo tengas que transitar de manera distinta. Uno va aprendiendo de experiencias, pero no quiere decir que ese aprendizaje es para replicarlo tal cual, porque las variables cambian. Entonces aparece algo acá que es la mirada de posibilidad. Con lo que tenemos, cuáles son nuestros aceleradores, cuáles son los frenos o las señales de alarma que tenemos que tener, y nuestra flexibilidad como changers es diseñar caminos posibles, los mejores caminos posibles y viables, y encontrarlos. Y en esto, para que todo esto se pueda dar, ocurre algo muy importante que diste acá en el slide, ¿no? Evita enamorarse de las ideas. Como le ponemos tanto corazón a estos proyectos, como uno le pone tanta garra, un líder tiene su iniciativa y la lleva y forma un equipo y la vende para arriba, en la organización con el directorio, hacia abajo. Empezamos a enamorarnos de nuestra idea, y cuando empezamos a enamorarnos de nuestra idea perdemos perspectiva. Entonces lo que tenemos que aprender como changer, que las ideas no son de nadie, son de todos, y que además pueden ir cambiando, van cambiando las cartas porque cambian las circunstancias, y no es que si no lo hacemos como yo lo pensé no lo podemos hacer, no. Encontrar caminos también requiere poder soltar el que mi idea no sea la mejor o que mi idea no sea posible bajo este contexto, y permanentemente estemos en estado de creación. Eso hace definitivamente a una mirada de posibilidad, pero también atada al logro. Si la meta es fija, todo lo otro puede llegar a moverse, pero en realidad tenemos que entender esa meta fija como alcanzable y también aprenderla a dibujar, porque esa, no sé, mejora en optimización de procesos, en eficiencia, en escalabilidad, en lo que fuera que la organización quiere lograr, se puede lograr de muchas maneras distintas. Y como changers tenemos que encontrar cuál es el mejor camino para cada organización. me Bueno, río porque la 7 en realidad nos vuelve a la uno, ¿no? Porque mm, seguramente todos están pensando o llevando a su propia experiencia
qué difícil es ser flexible en las organizaciones de hoy, porque en general muchas veces falta el para qué. Entonces la flexibilidad es sinónimo de ineficiencia, de pérdida de rumbo, y en realidad es justamente lo contrario, es poder hacer más fácil, más eficiente, más óptimo el camino a llegar a ese para qué. Así que este es digamos, así cierra nuestro círculo virtuoso, que la verdad que es, nada, creemos fervientemente en estas claves y eh, en estos aristas o en estas pequeñas dimensiones que les queríamos compartir como parte de lo que para nosotros es hoy un gestor de cambio activo, presente, eh, estratégico, con mirada de negocio, mirada de largo plazo, con mirada de personas y mirada de herramientas. O sea, el 4, que es la mirada holística, es una mirada holística para todo, no solamente para la estrategia de change, sino para cómo eh, abordamos nosotros también la misma, esta disciplina que seguramente después ya podrán ahondar en las redes y ver que tanto Mara como yo y como Hernán, que también es otra persona que nos acompañó mucho, eh, creemos que la gestión del cambio es más efectiva. Exacto. Y de esto, Caro, vamos a contarles un poco del programa, pero acá abrimos micrófonos para que nos puedan ir haciendo consultas y dudas y demás. Queríamos con esto también contarles un poco cuál es nuestro punto de vista y de dónde abordamos este Change Camp, que como decimos es un espacio para líderes donde pusimos un refresh al liderazgo, porque entendemos que hoy como líderes de organizaciones, no importa en la posición que estemos, poder impulsar cambios, poder acompañar procesos de cambio con un rol activo, consciente y enfocado, acelera mucho estos procesos. Creemos que es una competencia crítica en los nuevos escenarios de las organizaciones y lo pensamos a este espacio como un espacio corto que tenga mucha autogestión y que nos encontremos, y cada vez que nos encontremos en alguna clase, que vamos a tener todas las semanas, todos los lunes clase, es para debatir ideas, para desafiar lo que vimos, para darle profundidad, para darle reflexión, para compartir experiencias y que realmente eh, sea enriquecido para ustedes y que también encuentren, no importa la posición que tengan o a qué se dediquen, sea la consultoría, sea la educación o sea trabajando en una empresa como impulsores del cambio, que encuentren el espacio donde puedan aplicar todo esto que ven y tengan también espacios de reflexión. Entonces decimos, sumamos conocimiento práctico en el desafío de la gestión del cambio. Apuntamos a práctico por esto y porque van a ver que muchas de las propuestas que van a tener a lo largo de estas semanas van a ser de aplicar, de mirar un caso y ver, y de descubrir, y de traer su propio caso y reflexionar y aplicarlo a eso. Porque entendemos que esta habilidad no solamente se construye con el saber, sino que tenemos que ponerla en práctica y poderla aplicar a distintos escenarios y desarrollar el criterio y ver qué nos falta para poder terminar sintiéndonos cómodos con esta gestión del cambio en el día a día, ¿no? Entonces, los objetivos es comprender qué nos pasa a las personas frente al cambio, qué factores intervienen y cómo acompañar en este proceso, cómo sumar seguidores al cambio y gestionar la resistencia. Son tres focos muy grandes que cuando alguno de ustedes sienta que tiene un cambio y un desafío entre manos, pueda saber qué hacer, pueda planificar esa ruta, saber cómo sumar a otras personas en esto, cómo organizar y cómo hacer intervenciones que sean de alto impacto. Y acá la propuesta un poco que seguramente ya todos tienen o recibieron por parte de él y de la UCA es, eh, como decía Mara, son 3 encuentros eh, sincrónicos que vamos a tener los lunes de 5, perdón, a 7:30 en hora argentina, pero un recorrido, voy a pasar al siguiente, un recorrido que nos va a llevar por diferentes momentos y diferentes aprendizajes y diferentes propuestas y diferentes preguntas, con pocas respuestas. No, las respuestas las vamos a tener todos juntos,
Pero eso es algo que también quería comentar antes y ya, no sé, o sea, si ustedes ven el nombre del camp, se llama Real Change Camp. Y para nosotros real o real es una palabra muy fuerte porque tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer realmente intervenciones reales, intervenciones posibles e intervenciones con impacto. Y la palabrita CAM tiene que ver con hacerlo con las manos en la masa, hacerlo todos juntos, hacerlo en espacios cuidados, en espacios de acompañarlos, obviamente de poder brindarles nuestra experiencia, pero también que ustedes traigan su propia experiencia y sus propios desafíos, porque esa es la manera de aprender y de poder seguir desarrollándose. Eli, ¿vos querés hablar ahora? Sí, quería sumar también que, bueno, por allí seguramente alguna de las personas, alguno de los presentes no ha recibido la información, igual lo vamos a enviar, le vamos a enviar la grabación, le vamos a enviar la información por el correo electrónico de Escuela de Negocios. Si por allí les queda alguna duda que no la quieran comentar por acá o le tienen alguna duda después de que lean la información, por allí también estamos a disposición. Perfecto, gracias, Eli. Y también van a encontrar espacios con estos distintos recursos, espacios donde puedan ustedes administrar el tiempo dentro de esa semana para hacerlos en el momento que quieran, cuando a cada uno le quede mejor. Entendemos que hoy las agendas son súper apretadas, que queremos aprovechar los encuentros sincrónicos para que pasen cosas distintas y que después puedan incorporar o complementar información en espacios asincrónicos y nosotros quedar más para lo que es consulta, duda y acompañamiento, y no que se tengan que conectar a las 5 de la tarde a una clase para escucharnos a Caro y a mí hablar sin interactuar, porque entendemos que en este espacio lo que queremos es sumar las voces de todos ustedes para construirlo y hacerlo de mayor calidad. Ahora sí, si tienen dudas, preguntas, opiniones, liberamos micrófonos para todos. Sin duda. Sin dudas, no hay dudas. ¿O fuimos clarísimas o se nos Pare- durmieron en el camino? O hay tantas dudas que es difícil poner un solo. O comentarios, o nada. Bueno, como dijo Bueno, Eli, o sea, el canal está abierto, de verdad, cualquier consulta adicional que quieran hacer sobre el programa, Eli es la voz